Ya, en muchos libros no hay el espacio que se pueda escribir como matriz intracelular. En realidad esto nace de una mala traducción de matriz extracelular para muchos de los espacios en los que se pueda escribir. Pero matriz intracelular, si queremos ser puristas, no hay una definición como tal, si queremos buscarla en el libro que hemos estado leyendo. Pero matriz intracelular sí. Pero matriz intracelular no es otra cosa que lo opuesto, ¿no? Entonces es algo que nosotros le vamos a dar un poco de sentido en la versión. La matriz intracelular no va a venir a ser otra cosa que es un sistema dinámico, que básicamente va a estar compuesto por el citosol, el citoesqueleto y las inclusiones, y esto que nos va a dar cierto espacio entre las membranas de las organelas y el núcleo. Pero este no es un relleno inerte o un campo de fútbol en el cual nosotros tenemos compuestos alrededor como jugadores, sino en realidad van a haber reacciones metabólicas, señales químicas y fuerzas mecánicas con una predicción milimétrica que alguna alteración en alguno de esos compuestos, como puede ser la concentración de un ion o la parte de la acidez o simplemente alguna electronegatividad más o menos fuerte, nos va a dar ciertos cambios en la célula. Esto tiene que estar completamente equilibrado y en ese entorno se van a mantener gradientes iónicos, que es lo que vamos a ver en un momento y tiene su aplicabilidad clínica. Entonces, ¿qué es el citosol? No, ¿qué es así? O sea, que puede ser de que está compuesto. Ya, un fluido funcionamos acá. A ver, Paola. Es el fluido que está dentro de la célula y está, como se dice, todas las organelas están sobre el citosol. Está bien, ¿no? Un rato, vaya a terminar. Por lo que yo estoy entendiendo, a veces se confunde el tema de citosol con citoplasma. El citoplasma es el lugar general, mientras que el citosol es específicamente el libro que hay en este y permite también el tema de los mecanismos metabólicos. Es la fase acuosa del citoplasma como tal y su propuesta es el citosol, que vendría a ser algo más espeso. El citosol más fluido. Ya, el citosol básicamente se va a determinar como la fracción del citoplasma que va a permanecer cuando nosotros queremos quitar las organelas o el núcleo de manera diferencial. O sea, si nosotros queremos hacer una fragmentación, esa gráfica es bastante ilustrativa, el citosol es todo lo que está celeste y el resto sí tiene una nomenclatura dada, como podemos ver mitocondrias, núcleos, aparato de Golgi, cuando enzimático. Pero el citosol es todo lo que tenemos en el medio. Ahora, puntual. La distinción clave entre citosol y citoplasma básicamente va a ser que el citoplasma va a incluir el citosol y algunas organelas o orgánulos que también se puede determinar de otra forma. ¿Alguien entiende la diferencia entre organelas y orgánulos? Ya, no es otra cosa más que nuestra traducción errónea que a veces nos termina nomenclando como organelas, pero si tenemos una traducción de cómo viene a nivel de los anglicismos a cómo está a nivel etimológico, es lo mismo. Ahora, mientras que el citosol es únicamente las fases solubles, y este espacio que nosotros queremos ver, o cada conformación que nosotros vamos a notar, o cada fracción que vamos a encontrar, como cuando les mencionaba que sería cuando nosotros queremos separarnos y queremos ver de manera fraccionada, la respuesta de lo que podemos encontrar en las mitocondrias, o la respuesta que podemos encontrar en los peroxisomas, o la respuesta que podemos encontrar como aditivos del glucógeno, que hay una lámina más adelante que podría estar en la parte como flotando, por decirlo así, son fracciones que en un laboratorio nos van a poder dar como valores. Son rangos, son datos que al final de cuentas nos va a servir en el paciente. Entonces, cuando hablamos de la cantidad de iones o la cantidad de algún soluto o de alguna sustancia, lo único que yo quiero que ustedes recuerden es en qué parte de la célula va a poder estar, y ese tipo de glosarios, yo digo que al final lo es como un curso de glosario, para que luego tú no estés perdido en qué parte esos iones se encuentran, o cómo se está teniendo, o exactamente qué vemos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a entender que el citosol tiene un componente tanto de soluto como de agua, porque el citosol no es netamente líquido, no es agua pura, entonces tiene cierta diferencia. ¿Cuánto de agua, cuánto de soluto? 80. 55 a 70. ¿Cuándo? 55 a 70. Ya más o menos. 75, depende. Depende, claro, depende del tipo de célula, ¿no? Pero de manera equilibrada, 85 de agua, 15 solutos.
Agua como solvente universal y en los solutos iones, moléculas pequeñas, macromoléculas o algunos que van a determinar cierta función celular. Los componentes principales de estos 15% tenemos iones orgánicos, como podrían ser el potasio, el sodio, el calcio, el magnesio, el cloro. Cada uno en proporciones estimadas. Esto es un aproximado, no lo tomes como tal, que es lo único que hay, porque depende de cada uno de la naturaleza de la célula. No es lo mismo un hepatocito con un eritrocito y mucho menos con un miocito. Entonces, esto va a variar. Moléculas pequeñas como glucosa, aminoácidos libres, ácidos grasos, nucleótidos, y a nivel de macromoléculas como las enzimas, proteínas o las chaperonas que nos van a permitir ciertos puntos de corte para poder nosotros definir si exactamente tenemos una célula viable. Ahora, la elevada concentración de proteínas y macromoléculas a 200 a 300 nos va a dar esta particularidad de que el citosol es viscoso, o sea, prácticamente es a nivel de viscosidad 2 a 3 en valor con relación al agua. Entonces, como un fluido, como una gelatina, no es un espacio líquido que podríamos mover, obviamente a nivel microscópico. Ahora, va a haber propiedades fisicoquímicas del citosol, principalmente vamos a empezar a describir las que tienen de gradientes iónicos, que son los más característicos. Y lo que nosotros vamos a encontrar en este espacio es que, en comparación con el medio extracelular, el citosol va a presentar una alta concentración de potasio, pero una baja concentración de sodio. Entonces, si nosotros hablábamos de sodio y potasio, ¿quién entra y quién sale? ¿Se acuerdan? Sale y entra. ¿Seguro? Porque es ahí. Sale el sodio. ¿La de qué? ¿Entra o sale? Entra potasio. Claro, va a entrar y va a salir, obviamente ya. Pero la famosa proporción de 3 a 2, ¿qué es? De arroz. Entra. Dos potasios entran, 3 sodio sale. No, claro, pero ya, no, pero sodio y potasio. Ya, yo sé que me lo ibas a decir bien, pero ya, dime. No, pero ¿quién sale? ¿Quién entra? Ya, dos potasios entran, el sodio sale. Sí. Porque para despolarizar y empezar. Dos potasios entran, ¿no? Claro, pero tu compañero te hace. Dijo que lo mismo. Sí. Ya. Luego de esto, también tenemos que ver, aparte de los iones, lo que se va a equilibrar a nivel de pH, que es el pH tamponado. Lo ideal es que esté de 7 a 7.4. Una alteración en este pH es lo que más o menos nosotros vamos a encontrar de manera extrapolable en los famosos AGA. ¿Ustedes han escuchado qué es eso del AGA? En COVID está de moda. AGA. Sí, para el Es un análisis de gases arteriales que, así como nosotros, por ejemplo, no sé, yo no quiero agregar el caso, ¿no? Pero te está caminando, se cae de la carretera, está muy peligrosa, se cae, se fractura. ¿Cómo lo veo? Una placa ya. ¿Cómo yo tomo una placa o una célula? ¿Cómo funciona? Mucho tiene que ver con el pH y a eso hay un análisis laboratorial que se llama AGA. Tiene otras funciones, pero básicamente en una parte de ese laboratorio lo que nos indica es este pH. Nosotros vamos a tener una función de un buffer o tampón que básicamente nos va a ayudar a tener de 7.4. Este sistema de tampones de bicarbonatos y proteínas que van a mantener un pH óptimo. Puede haber desviaciones de más o menos 0.2, 0.3, pero de acuerdo al tipo celular, porque hay algunas que no pueden tener esta variabilidad, principalmente como las neuronas. Y la transición de sólido a gel, perdón, de soluto gel o de sol gel, que básicamente es lo que nos dice cómo va a estar esa reversibilidad de lo que es el fluido de sol y el viscoso a nivel de gel. Lo que yo les mencionaba de esa alteración que nosotros podíamos ver acá en las altas concentraciones de potasio o bajo de sodio, al final la aplicación inmediata, la aplicación clínica que ustedes podrían ver, no es necesario que ustedes sepan eso, o sea, lo que yo único quiero que sepan es esto, pero la aplicación inmediata es esto. Cuando nosotros, por ejemplo, vemos en un EKG que la curva T se eleva o disminuye, es una representatividad directa de los valores de potasio. A lo mismo con calcio, lo mismo con otros iones. Entonces, esto no es algo que se va a quedar en el libro, sino esto va a tener una aplicación inmediata cuando ustedes puedan empezar a desarrollar este tipo de temas. Entonces, los gradientes iónicos a nivel citosólico nos pueden dar cierta determinación en el EKG, o básicamente temas que se van a profundizar un poco más en fisiología, pero lo que yo sí quiero que ustedes entiendan es que esta variante que hemos visto, que es este espacio que estamos encontrando acá, que muchas veces se menciona que está a nivel del torrente y todo lo que se puede hablar cuando van a ver esos temas, nace en este espacio, nace cuando uno comprende el citosol. ¿Qué otras funciones centrales del citosol tenemos?
Reacciones metabólicas. Ya, bacán, sí, hay uno de esos, bacán. Otro. Mantener. Ya, como soporte estructural puede ser. Ya. Señalización celular. ¿Cuántos grandes? No te olvides, estos grandes. En el libro lo engloban así como metabolismo central, señalización celular, homeostasis iónica, soporte estructural. Y un poquito más de flor ya. Cuando hablamos del metabolismo central, básicamente es cuando se va a dar como que las rutas fundamentales. ¿Dónde empieza la glucólisis? En este caso. Ya. Depende de qué, ya, siempre. No, ya, sí depende, y eso lo vamos a preguntar para el trabajo del día 3. Ya, pero no, pero entonces, esto, o sea, a nivel de metabolismo central como ruta central, ¿no? O sea, como ruta fundamental, o la síntesis de lípidos, la síntesis de aminoácidos, que son conceptos que yo estoy seguro que lo han visto en la parte de bioquímica, ¿no? O sea, cómo empieza, dónde empieza la cadena. Eso no es materia de que lo veamos acá, y eso fue lo que quería salir y se me fue la idea de este rato. La semana pasada creo que tuvieron la reunión donde les explicaron la malla curricular. Sí puede ver, interesante, pero era para llevar biología antes de bioquímica. Están llegando los dos a la par, entonces un poquito raro, pero vamos a reglamentar. Ya, entonces, la parte de señalización celular, sí vamos a volver a llevar, no creo que alguno de ustedes vuelva a llevar. Espero que no. Ya, entonces la parte de señalización celular, la parte de cascada, segundos mensajeros, todo lo que vamos a hablar en la clase pasada, la homeostasis, lo que he venido hablando hace un momento con el pH, soporte estructural como una matriz física, pero para eso va a haber cierta importancia en el citoesqueleto que lo vamos a mencionar en un momento, donde voy a poner acá 3 grandes grupos, que es lo que debes de saber como para el examen, ¿no? Más eso no. Y la glucólisis, que es la vía del metabolismo citosólico, eso solo a modo de la aplicabilidad inmediata que ahora tienen en bioquímica, que básicamente empieza con qué la glucólisis. Con la glucosa 6 Glucosa. Se carbono. ¿Qué nos da? Dos piruvatos. ¿Cuánto da? Dos ATPs. ¿Cuánto es la ganancia? Me va a dar un método de... Dos. Pero para otros son Glucosa, 2 vías, 10 pasos, tienes al final 2 piruvatos, ganancia de 2 ATPs y 2 Notch. Ya, esta es una vía ancestral, eso es algo que se ve como que todo, en la mayoría de células, pero a lo que queremos llegar es de que puede haber alguna alteración, porque para que esto luego pase simplemente, ¿qué tiene que haber? O siempre se vaya siempre a querer. ¿Qué condiciones? Ya, la temperatura es una pregunta un poquito alejada. ¿Qué condiciones? Para que, claro. Porque si tú vas atrás, no respondes. Aeróbica, muy bien. ¿Y es anaeróbico qué pasa? La tabla. Ya. Supongamos nuestro cuerpo. Siempre va a haber condiciones aeróbicas o podemos hacer fermentación. De las fibras musculares. Depende de fibra. Depende. Ya, supongamos que es las fibras musculares. Ya, ejercicio, muy bien. Fermentación La X. Ya, en teoría, todo ese espacio es lo normal, ¿no? Pero claro, va a haber periodos de hipoxia. Y cuando hay periodos de hipoxia, eventualmente no se va a dar todo el ciclo cuando hablamos, porque como bien mencionó su compañero, tiene que haber condiciones severonas. Pero hay espacios donde básicamente también no, o sea, cuando uno no está sano, en algunos espacios como de algunos tipos de shock, la forma de que vamos a tener cierto nivel de CIER, va a ser un marcador indirecto, principalmente con la lactodeshidrogenasa, que es lo que vamos a ver ahora. Todos esos pasos lo ves con el doctor, ¿no?
Los resultados. Pero queda así facilito nomás, ¿no? Pero el espacio de dónde se da, si es que como mencionó su compañero, no estamos en condiciones aeróbicas, o sucede algo como en un shock, o en una gran fatiga muscular, o hay algún espacio donde realmente no tenemos los sustratos necesarios. Básicamente, como el ejercicio extenuante o la hiperperfusión tisular, que es algo que se daba en las personas que tenían también este COVID. Lo que básicamente nosotros vamos a tener marcadores indirectos cuando queremos evaluar esto en un laboratorio, haciendo link con lo que les mencionaba hace un momento. Van a haber inclusiones citosólicas o los depósitos a nivel del citosol que no van a tener una membrana en sí, o sea, son depósitos sin membrana, pero eso para que lo recuerdes como una característica principal, porque esas inclusiones citosólicas son tres puntuales que me gustaría graficar ahora, que son los gránulos de glucógeno, las gotas lipídicas y los pigmentos celulares. ¿Qué pasa con los gránulos de glucógeno? ¿El glucógeno en qué parte está? ¿Dónde se encuentra? No me digas en el hígado. El patocitos, el patocitos. ¿En qué parte de la célula está? Ya claro, pues están en los patocitos, ¿en qué parte? ¿Dónde está? ¿Dónde? No por el ya. No todos, pero sí. Están vacilando, no sé por qué. Me preocupa. No, ¿qué? Sí, la tensión pasa. ¿Cómo sabes que la tensión pasa? Sí. Ah, ya, pero bueno. Ya, mira, el árbol. A ver, ¿cómo les explico esta parte? ¿Ustedes han escuchado el dengue? Dengue, ya, el dengue eventualmente mata a muchas personas en el norte. Yo también cuando vivía en Huancavelica lo me despreciaba. No, mata. Pero luego cuando ves a la gente así ya muy comprometida, dices, no, sí. Son profundas carencias reales. Profesor, ¿hay evidencia que funcione el agua de coco con sal de agua? ¿Para qué? Para el dengue. No, pero estamos metidos. Ya, pero o sea, mira, para que me entiendan, ¿no? Entonces, hicieron un estudio en Latinoamérica que básicamente juntaron, no es una muestra muy grande, como 20 a 25 personas, que lo que hicieron es hacerle ciertas biopsias a tejidos de esos pacientes que tenían dengue. Y lo que ellos veían es como estos gránulos de glucógeno que tenemos por acá empezaban a perderse en algunos pacientes que tenían dengue. Esto podía evidenciar o hacía algún símil de la clínica que podía generar similar a un paciente con diabetes. Pero eso es meramente patología, eso no estamos hablando ahora. Lo que yo quiero que ustedes entiendan es que comprender que esos gránulos de glucógeno, entendiéndolo como inclusiones citosólicas, nos van a dar pie para cuando queramos ver ese tipo de conceptos, ¿cómo lo podemos ver en una lámina? Esta es una tinción PAS, en realidad en esta tinción PAS lo único que nosotros estamos tratando de ver es como esos gránulos de glucógeno, que podríamos ver básicamente por este lado, y cómo se reflejan en el citosol. O sea, nosotros tenemos el citosol. Y en el citosol, aparte de lo que eventualmente encontramos, de las organelas y de todo lo que hemos estado hablando, van a haber espacios que no tienen membranas en sí. Una de estas son esos gránulos del glucógeno. Y como mencionaba su compañero, y como mencionaba este artículo, en realidad son abundantes a nivel de hepatocitos, músculo esquelético, y pueden tener cierta diferencia cuando, como en ese tipo de patologías que les menciono. Y la utilidad inmediata es que tú sepas dónde es el glucógeno, cómo se termina viendo en ese tipo de tinciones y cómo termina repercutiendo en esas enfermedades. Ese ciclo de conocimientos es a lo que tienes que llegar, entendiendo en biología lo más simple que es dónde están los gránulos del glucógeno, nada más. Las gotas lipídicas que nos van a permitir explorar cuando se almacenan triglicéridos, colesterol, éster, y esto muchas veces o antes se veía en biopsias cuando queríamos determinar ciertas patologías como la que mencionamos ahí, la parte de hígado graso, esteatosis hepática, pero esa nomenclatura ya cambió, ahora tenemos otra nomenclatura básicamente cuando ya vean la parte de guías se van a dar cuenta. Pero lo único que yo quiero que tú entiendas, así como había gránulos del glucógeno, que tú lo puedes ver en diferentes enfermedades, cómo estos se van a tener ciertas alteraciones, pero están en el citosol. También van a ver gotas lipídicas y por último pigmentos celulares que van a tener cierta función o cierta utilidad cuando queremos extrapolar alguna patología. Cuando ya tienes envejecimiento, protección UV o básicamente con depósitos de hierro como la hemosiderina, que es algún marcador que a la larga nos puede
cambiar un poco el curso de la enfermedad de la anemia, que tanto hablamos en la venica. Ahora, estas inclusiones, lo vital y lo que yo quiero que recuerdes, porque también lo puse arriba, es las inclusiones no están rodeadas de membrana, a diferencia de las organelas, que reflejan el estado metabólico celular y tienen enorme valor diagnóstico en la anatomía patológica, como vemos acá, como lo vemos acá, o como lo vemos acá. Ustedes dirán, 3 datitos nada más, ya, eso lo van a ver en todo un ciclo probablemente. Ya, esta parte de depósitos y la aplicación clínica ya les mencioné. Y ahora vamos a hablar básicamente también sobre los ribosomas. Sobre los ribosomas, eventualmente ustedes van a encontrar miles de gráficas como estas, donde les van a mencionar cómo va a haber una síntesis de proteínas o cómo estas van a funcionar. Y probablemente en bioquímica en algún espacio también seguro les están mencionando de cómo esto se traduce en proteínas y cómo esto es insumo para nosotros. Desde el punto de vista de biología, de eso lo que yo quiero que tú te quedes, esto es una síntesis proteica a nivel de citosol. En los eucariontes, 80S es una suma aritmética de 2 unidades 40 y 60, que son formadas por ARN ribosomal. Y pueden encontrarse libres en el citosol o asociados en polisomas, que son varios ribosomas que van a actuar en simultáneo para nosotros poder obtener proteínas. El destino de estas proteínas sintetizadas van a ser diversos, dependiendo de la utilidad, de la función o básicamente a dónde nosotros queremos llegar. Entonces, así como nosotros estamos hablando, pueden llegar algunas al núcleo, otras a mitocondrias, otras a peroxisomas, finalmente a cloroplastos o también a vegetales. ¿Pero qué pasa? Ya. Así como estábamos hablando nosotros netamente de la parte del citosol, también podemos hablar del citoesqueleto. Cuando hablamos de esta parte del citoesqueleto en sí, tenemos que entender que es un entramado tridimensional de filamentos proteicos que van a ocupar el citoplasma y se extienden inclusive hasta de manera colindante al núcleo o para darle sostén a este mismo. Y no es un espacio como una construcción, ¿no? Que eso no van a tener alguna función inmediata como si viéramos estas rejas de las ventanas, sino es de manera dinámica. Perdón, la sinusitis es verdad. Entonces, lejos de ser un simple soporte pasivo, va a ser una estructura altamente dinámica y adaptable y se puede englobar en 4 grandes grupos, pero como yo les mencioné, eso básicamente va a depender de 3 sistemas: de los filamentos de actina, de los microtúbulos y de los filamentos intermedios. ¿Para qué? Para tener estas 4 grandes funciones. Puede tener una parte de forma y polaridad que va a definir cuál es la morfología celular, la de transporte intracelular que va a ser para las vías del movimiento dirigido a vesículas, la del posicionamiento de organelas, por eso la disposición que hemos hablado en la clase pasada antes de ver la parte de mensajeros, y la parte de división celular como el uso mitótico, el anillo contráctil de citoquinesis y todo lo que vamos a ver en la última unidad. Estos 3 los vamos a describir en las siguientes 6 láminas de la siguiente forma. Filamentos de actina, o lo que nos van a dar esa estructura molecular. Todo se puede representar como lo que vemos acá al lado de este gráfico, los brazos de actina que tenemos. Pero yo quiero que ustedes entiendan que son monómeros que van a pasar a ser filamentos, y estos filamentos van a tener 2 grandes grupos: los de actina globular y los de actina filamentosa. La actina globular son por donde empiezan la famosa G-actina. Eso viene bastante en entender que es actina filamentosa y actina globular. La actina globular, la G-actina, de casi 42 kilodalton, básicamente se van a ensamblar para formar un doble hélice, como lo podemos ver al otro lado, para poder nosotros tener actina filamentosa y actina. Pero como características estructurales, recordar que estos van a tener un diámetro bastante pequeño, de 7-9 nanómetros, una polaridad estructural, pero van a tener 2 grandes extremos. Cuando ustedes vean un extremo negativo, no quiere decir de que ahí no crece, o sea, ambos crecen, tienen alguna particularidad en especial que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pero ese extremo positivo, o el parry, básicamente hay un crecimiento rápido, pero el extremo negativo es un crecimiento lento. Ambos generan crecimiento. Ambos extremos están en esta disposición y tienen todo ese espacio para poder crecer. Localización preferente, básicamente en la corteza celular, bajo la membrana plasmática, por eso pueden crecer. Y es una estructura especializada porque tiene microvellosidades intestinales, bandas contráctiles, fibras de estrés, lamelipodios, filopodios, etc. Este espacio de las microvellosidades intestinales también nos van a ayudar para dar estructura para que cuando estos tengan un mayor nivel o un mayor espacio para poder absorber, que lo vamos a entender en un curso más adelante. Pero como funciones celulares directamente de la actina, tenemos que recordar que no es solo para
entender ese tipo de efectos que son como las columnas para una célula, si no tenemos otras. También lo vamos a ver en la contracción muscular, lo vamos a ver en el anillo contráctil y lo vamos a ver en la migración celular. Cuando hablamos de contracción muscular, básicamente esta va a tener una interacción con el miosinador, a diferencia cuando hablamos del anillo contráctil mitótico, que es lo que vamos a ver en la última unidad, que es durante la citoquinosis un anillo de actina-miosina que se contrae en el ecuador para ser estrangulado y luego pueda tener tus dos células hija. Ese ya es un espacio para entender todo el proceso, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, ¿quién funciona ahí? También es la actina. La actina también va a estar en la parte de las producciones laminares o las prolongaciones digitiformes que se ven en la migración celular. Ese espacio que se puede encontrar en la migración celular no es otra cosa que nosotros podríamos también describir como otras dos funciones más. La endocitosis y las microvellosidades intestinales. Esas microvellosidades intestinales que les mencionaba hace un momento son paralelos, bueno, son unos paralelos de actina que nos van a sostener, o básicamente las prolongaciones que vamos a encontrar a nivel intestinal van a hacer de que no tengamos una estructura laminar, creo que como ustedes es el ejemplo de una bolsita. Pero ustedes imaginen que tienen, no sé, una bolsa y hagan ese ejercicio y agarren una bolsa, corran por los dos lados, así que se haga como un tubo. Agarran una tina o si tienen algo de témpera, lo meten y lo sacan. Lo meten y lo sacan. La parte interna de la bolsa se va a pintar muy poquito, o sea, como que cierta parte, ¿no? Pero ahora tú agarras esa bolsa y le empiezas como que a hacer como un acordeón. Y tú lo metes y otra vez lo sacas. Y vas a encontrar de que eventualmente, al tener mayor como rugosidad, al tener mayores vellosidades, va a haber un principio mayor de absorción. Yo sé que no suena lógico, pero no muy abstracto, ¿no? Pero en realidad es en algunas partes del intestino nosotros tenemos estos pliegues y nosotros vamos a tener este espacio porque básicamente lo que vamos a tener es aumentar esa capacidad de superficie para poder absorberlo. Pero es un concepto que no sabe probablemente en fisiología. Pero gracias a quién se da eso, gracias básicamente en algún lugar de todo ese concepto a las funciones que tiene la actina. La actina también va a ayudar a ese espacio, como les mencionaba. Bueno, lo más común en endocitosis y fagocitosis a nivel de los pseudópodos que van a englobar bacterias o partículas, como vamos a ver en una lámina más adelante. Y entender cada una de estas funciones, así como hablábamos en bacterias gram positivas, gram negativas, tenemos un fármaco para cada uno de estos. Algo que pueda estar fallando en alguna función de cada una de estas nos pueden dar a nivel farmacológico cierta diferencia para poder comprender qué es lo que estamos recetando. Hay un veneno, bueno, es una toxina, no es veneno, disculpen, es una toxina que es las faloidinas, que van a actuar sobre estas actinas, que básicamente no van a permitir esa despolimerización, o sea, quiere decir que no le van a permitir ni crecer ni hacer las funciones como tal, y pierdes todo este espacio. Eso lo encuentras en algunos hongos que son completamente letales. Ahora, cuando hablamos también de filamentos intermedios, ya les dije que son tres grandes bloques: filamentos de actina, microtúbulos, filamentos intermedios. Si hablamos de filamentos de actina, ahora sobre filamentos intermedios. Cuando hablamos de filamentos intermedios, yo quiero que tú entiendas este concepto como lo normal para que cualquier cosa que no esté en este espectro, básicamente nos va a dar el razonamiento para entender algunas patologías netamente oncológicas. Que lo verás más adelante, pero esto es como un glosario para que puedas entender dónde sucede o qué está fallando. Los filamentos intermedios, básicamente con un diámetro de 100 angstrom, van a formar cables altamente resistentes que van a reforzar la integridad mecánica de las células frente a tensiones y deformaciones, a diferencia de la actina y la tubulina. Va a haber una gran diversidad de estos filamentos intermedios, por ejemplo, en las células epiteliales vamos a tener queratinas, en las mesenquimales bimentinas, en las musculares desminas, en las neuronas neurofilamentos, y en las láminas musculares tenemos como el núcleo de todas las células. Pero ¿qué sucede si nosotros alteramos alguna de estas funciones o vemos que no están funcionando como tal? Si nosotros por A o B encontramos células epiteliales encontramos queratinas en lugares que no en células epiteliales, sino en otro lugar, vamos a entender de que estos filamentos intermedios no están en el lugar correcto. Entonces esto nos podría dar pie a entender de que
hay cierta migración de componentes celulares o están apareciendo en otro lugar, no porque hayan migrado, sino porque se está codificando mal. Esa mala codificación nos van a explicar algunas alteraciones que todo el mundo creo que ha visto o ha escuchado, que es el cáncer. ¿No? El cáncer no es solo el crecimiento excesivo, el crecimiento desproporcionado de células, sino también algunas alteraciones internas que luego nos van a dar ciertas patologías. Eso sucede acá. Para entender que los filamentos intermedios tienen cierta selectividad es lo que nos va a dar pie para que más adelante se pueda entender de que no es solo una representación mecánica de lo que hablamos, sino la selectividad que se pueda encontrar en este espacio. Ahora, así como había filamentos intermedios, así como hemos hablado de que hay netamente la parte de la actina con la parte de los filamentos de actina, también vamos a hablar nosotros acá con los microtúbulos. Estos son dinámicos y generan una estructura que se va a describir de la siguiente forma, o lo que mencionábamos al inicio también, que también va a tener un extremo positivo y un extremo negativo, pero ya no tienen los nombres que habíamos mencionado previamente, sino este es alfa tubulina negativo, beta tubulina positivo. Igual, el que es del extremo negativo va a tener un crecimiento lento, mientras que el extremo positivo tiene un crecimiento rápido. Esa es una similitud que se encuentra en ambos, pero no ambos se describen como subunidades alfa y beta, sino en el otro lado que era el Barrett y el Poisson, que el Barrett era el positivo o el negativo. No, el Barrett es el positivo y el Poisson es el negativo. Una mnemotecnia es que Barrett es el orden alfabético, está primero que el Poisson, por ende es positivo. ¿Qué significa Bardet? El Barrett, B-A-R-B-E-D, que es crecimiento para el lado, crecimiento rápido. Pero no es traducción inmediata, es por las proteínas que se tienen. Yo lo relacioné, en traducción significa monosado, yo relacioné a neo. No, porque es BAR, la proteína que se va a ver en la parte posterior del polo superior. Pero de le dan lo de Barrett ya como que estirando el chico, pero en realidad no es tan grande. Ahora, esos son microtúbulos que son cilíndricos huecos de 25 nanómetros, tienen 13 protofilamentos y cada protofilamento es una cadena de lo que hemos estado hablando tanto de alfa como de beta. Pero acá va a haber 4 grandes fases: la de crecimiento, la de pausa, la de catástrofe y la de rescate. En realidad eso puede ser reflejado como un ciclo, ¿no? Puede ser así. La de crecimiento, una adicional de dímeros G de P-tubulina en el extremo positivo; la de pausa, un equilibrio dinámico; la de catástrofe, una despolimerización rápida; y la de rescate, una recuperación del crecimiento de la catástrofe. ¿Para qué tanto? Porque si no se da todo ese ciclo, así de esa forma, va a haber una fase de inestabilidad dinámica, y cuando hay inestabilidad dinámica lo que vamos a ver es que cuando hay este fenómeno de inestabilidad dinámica básicamente permite la rápida reorganización de la red de microtúbulos de respuesta a señales celulares, usualmente en la división celular, pero eso no sucede. Cuando realmente esa inestabilidad dinámica no se da, o sea, no sigue el ciclo de crecimiento, pausa, catástrofe, rescate, las células se forman mal. Son células que eventualmente no tienen la composición estructural que nosotros queremos. Entonces no vas a ver como pequeños bloquecitos como podríamos ver en las células epiteliales, sino están como que más amorfos o básicamente están como que amontonados. Esa disposición va a hacer de que puedan entrar más células para cubrir ciertos espacios que nosotros de manera en extrapolación podríamos comprender por qué hay cierto crecimiento desmedido también, que no solo es por la regulación de ciertas proteínas. Pero también esta parte de los microtúbulos se van a relacionar con el uso mitótico. Y acá tenemos que durante la mitosis los microtúbulos citoplasmáticos se van a desensamblar completamente y se van a tener que reorganizar. Y es ahí donde nosotros vamos a pasar a 3 grandes conceptos, que es el microtúbulo astral, el polar y el cinetocórico. Los microtúbulos astrales básicamente van a irradiar desde los centrosomas hacia la periferia celular, anclando los polos del uso de la corteza y posicionando correctamente el uso de la plasma. Mientras que los polares y los cinetocóricos tienen otras funciones, pero poder entender exactamente qué hace cada uno de estos microtúbulos nos va a poder dar pie a entender cómo actúan ciertos fármacos cuando nosotros hablamos netamente de la parte de la multiplicación celular y en qué parte del uso metódico se pudo haber alterado. Esa parte de la aplicación terapéutica no debe esta lámina en sí porque son fármacos que no es necesario que lo memorizzen. Todo lo que está de aplicación terapéutica es algo que no deben de memorizar como tal, por ejemplo. Lo que está de eso para atrás, por lo asario de biología, sí. Pero los microtúbulos polares básicamente son los que conectan los polos del uso entre sí, y los microtúbulos cinetocóricos son los que van a anclar directamente el cinetocoro a las cromatídeas hermanas. Eso lo vamos a ver en la última unidad. Que creo que, supongo que también están viendo en bioquímica. Y a nivel de centrosoma, que nosotros vamos a hablar como el centro organizador de microtúbulos. ¿Cuántos son?
No, son 1 más 2. Ya, hay un par de centriolos, ¿verdad? Sí, ¿o no? ¿Hay un par de centriolos o no? El centrosoma no va a ser otra cosa que es el principal centro organizador de microtúbulos. Esto en las células animales, obviamente, y se va a localizar aproximadamente entre el núcleo y el aparato de Golgi. Va a haber un par de centriolos perpendiculares, el famoso diplosoma. Lo van a encontrar así en libros como diplosoma. Y cada centriolo, ¿cuántos microtúbulos? 9, ya es el básico. Y también va a haber materia pericentrolar, que básicamente va a ser rico en gamma tubulina y proteínas de nucleación, lo que le va a dar cierta señalización para algunas proteínas también. El triplete de microtúbulos, que lo veamos por este lado, en esta disposición, que son 9 en total, y ya, esa es la forma gráfica, ¿no? Pero en realidad es lo que se ve de este espacio. Algo más, ya, acá. Cuando nosotros hablamos de centrosoma, y es el centro organizador de microtúbulos, vamos a tener 3 grandes grupos. ¿Cómo se organizan? ¿Qué es lo que forma? Y cómo se posicionan. Cuando nosotros hablamos justamente de cómo se organizan, es cómo se establece la polaridad celular y cómo se forma el uso del uso mitótico, básicamente así es mitosis, y el posicionamiento de dónde va o cómo, lo que nosotros hace un momento vimos en el gráfico anterior, de que influyen en la localización del aparato de Golgi, el retículo endoplasmático y las mitocondrias mediante la red de microtúbulos que estos van a empezar a nuclear. Ahora, ya para acabar esa parte, vamos a tener las proteínas motoras, que son 2 grandes grupos, las cinequinas y las lineínas. Estos en realidad lo único que nosotros tenemos que entender que son espacios que nos van a dar como vías o como pistas para poder descubrir por dónde van a ir las proteínas en sí. O sea, son microtúbulos que van a funcionar como caminos, como rieles para saber para dónde se van a mover las células. Y no entender de que ustedes digan luego más adelante, esta es una célula que sale y entra. O sea, tiene una forma, tiene una razón de ser. Ahora, cuando se mueven las cargas hacia el extremo positivo, o sea, hacia la periferia celular, básicamente nosotros vamos a hablar de la cinecina. Pero si nosotros vemos de que la carga va hacia el centrosoma, o sea, son un transporte retrógrado como las neuronas, estamos hablando de lineínas. Ahora, estas funciones del transporte mediado por motoras moleculares nos van a servir para poder hablar básicamente de los grandes grupos, como cuando hablamos de movimientos en el transporte zonal, en la redistribución de mitocondrias, en el tráfico de vesículas secretoras, en el posicionamiento de retículo endoplasmático y Golgi, la segregación cromosómica. Estas funciones de cómo se transportan en realidad es una forma análoga, una forma tangible de entender que sí hay un movimiento direccionado, o sea, no son que las vesículas salen o no son que las proteínas ya están como que divagando y encuentran algún espacio en el cual se puedan conectar o alguna señalización como se puede ver en el sistema inmune en algunos espacios, sino hay proteínas que nos van a estimular para dónde ir o exactamente nos van a dar la ruta, es como una riel, o sea, esa parte de las proteínas motoras ustedes entiendanlo como las rieles de un tren para más o menos saber a dónde tienes que llegar y de acuerdo viendo la ruta si es como por fuera o si es por dentro tienes cada una diferenciación. Entonces, si nosotros hablamos de manera general, el citosol y el citoesqueleto es una unidad funcional indivisible que van a tener estas 5 grandes funciones, principalmente una compartimentalización metabólica, que es para la concentración local de enzimas y sustratos en zonas, una división celular coordinada, una propagación de señales, como ya lo hemos visto en la clase pasada, un transporte dirigido, como lo acabo de mencionar, gracias por el flash, y una mecanotransducción por las fuerzas mecánicas transducidas por el citoesqueleto, que activan cascadas de señalización con citosol. Pero eso no vale para llenar, ¿no? Por si acaso, comprender cada una de estas funciones, que es lo que he tratado de mencionarlo de manera muy rápida, en realidad nos va a decir si falla en algún espacio cada una de estas funciones o cada una de estas características, vamos a encontrar la patología. Esa es la conexión inmediata que vamos a tener desde el glosario que estamos viendo. Por ejemplo, si nosotros comprendemos la matriz celular básicamente y cómo este es un sistema integrado, vamos a poder entender de que si hay alteraciones a nivel de citoesqueleto y señalización, que es lo que he mencionado como hace 4 diapositivas, vamos a entender la parte del cáncer. Si nosotros vemos cómo falla la difusión contráctil, vamos a entender ciertas acidosis o también insuficiencia cardíaca. Si hay un transporte axonal defectuoso, como en la diapositiva pasada,
como algunas enfermedades neurológicas, y si hay alguna fagocitosis alterada, que es lo que mencionaba como 7 8 diapositivas, es básicamente para la inmunodeficiencia. Entonces, hay ciertos errores que se van a ver o ciertas patologías que se van a entender a partir de saber dónde estamos. Entonces, yo no quiero que ustedes recuerden esto como tal porque no tiene sentido, no es materia del curso. Lo que yo sí desearía que ustedes entiendan es dónde estamos ubicados y a dónde estamos apuntando. O sea, primero, ¿qué es el citosol? ¿De qué estamos hablando de esta gran piscina? ¿De qué está compuesto básicamente? ¿Cuál es la diferencia que va a tener con el citoplasma? Y cómo a través de eso nosotros podemos ver que ciertas variantes de los componentes que podemos tener de manera interna nos van a dar ciertas patologías. Tienen sus propias propiedades y a su vez tienen sus propias funciones. Eso es fundamentalmente del Albert. Y cómo a nivel de cada bloque o cada espacio en bioquímica también podemos relacionarlo y cómo esto nos va a servir como un medio de diagnóstico más adelante. Ahora, hay ciertas inclusiones citoplasmáticas con depósitos sin membranas que tienen ciertas características, pero lo vital, que no tienen membrana. Pero esos que no tienen membrana en sí, a lo que vamos a ver, en cada uno, cuando ustedes empiecen a ver en patología cada una de esas láminas, entiendan de que no digan, ¿dónde está el glucógeno? Y vuelvas a agarrar un libro de bioquímica para entender dónde es el glucógeno, sino lo que tú tienes que hacer es que eso ya sea un idioma que ya lo has visto, ya lo has revisado, y por eso trato de hacer ya, o sea, me tomo el tiempo de hablar de cada cosa con su aplicación clínica para que tú lo veas en adelante, como mencioné cuando hacía las preguntas, ¿no? De poder entender qué es lo que vas a estudiar más adelante. Gotas lipídicas, pigmentos celulares, perdón, ahí hablábamos de la melanina, ya, y la parte de la síntesis proteica, cuál es nuestra suma aritmética, eso ya está de cansancio, citoesqueleto, con sus 3 grandes grupos, de los cuales hemos hablado en estos últimos 10 minutos, cómo se da cada uno de estos, qué particularidad tiene, por qué hablamos tanto de la actina, cuáles son las funciones que podemos remarcar, qué tenemos con los filamentos intermedios, con la estructura general, con los microtúbulos, para ver la parte netamente de mitosis y meiosis, no como el ciclo en sí que se va a dar en ese espacio, como el procedimiento de mitosis y meiosis, que es motivo de la simplicidad, sino a nivel estructural que sucede en cada uno de esos espacios, y que las moléculas, las proteínas no están como locas divagando, sino hay autopistas. Entonces, nosotros podemos entender de que tienen cierta particularidad que nos va a permitir entender enfermedades a la larga. Nace acá el concepto base para ver cómo falla la célula para poder comprender. Es muy fácil decir, falla cardíaca, disfunción contráctil, de manera directa, pero si tú sabes dónde ha sucedido el cambio, dónde ha sucedido el error, no es algo que lo tengas que aprender ahora, sino es algo que tú lo vas a aprender cuando leas y sepas que no estás en el aire. Eso es un concepto, si te digas que sirve para eso. Entonces, vamos a continuar. ¿Cuál es la organela que nos va a servir para la parte de la energía? ¿Cuál es la estructura utilizada para la energía en la célula? ¿Cuál más? Mitocondrias, ¿no? Mitocondrias en la cabeza. Pero las mitocondrias ustedes la conocen así nomás, se están quedando largas. Pero las mitocondrias en sí a la larga van a tener esta forma que fisiológicamente se va a poder entender. Una fotografía de microscopio electrónico barrido, como una forma abstracta y un corte, ¿no? Ya. Ahora, todo ese espacio anatómico, bueno, sería como anatomía, ¿no? Ustedes ya lo han explicado brevemente en la parte de la teoría de cómo básicamente vamos a ver, y se lo quiero ver, cómo básicamente nosotros estamos comprendiendo lo que podríamos ver en la parte netamente de mitocondrias, lo que podríamos ver netamente en la parte de la teoría simbionte para ver la parte de la energía. ¿Quién diría, no, que eso antes era una bacteria? Probablemente. Lo básico es de que acá nosotros tenemos que entender y comprender que estamos hablando de una arquitectura de doble membrana. Las mitocondrias poseen una organización estructural que precisa funciones diferenciales, que van a tener dos grandes grupos, membrana externa y membrana interna. La externa permeable por porinas y la membrana interna crestas densamente pobladas y van a tener una agrupación de 1 o 4 silencios a nivel de la cadena respiratoria. Va a haber una matriz mitocondrial rica en ADN, ribosomas, el 55S principalmente. Pero ¿cómo son los ribosomas en sí en mitocondrias? No, esa es la caracterización que se va a dar en el espacio en la matriz mitocondrial.
Pero los ribosomas, ¿cómo son? Como... Sí, 76. ¿De cuánto? 80, 70. Ah, de su ribosomas. 70. Ya. 50. Nosotros hablamos, ¿no? Eso es cuando lo veíamos desde la parte de la teoría de los simbiontes. Sin embargo, eso a la larga va a cambiar y se van a dar cuenta que de acuerdo a los tipos celulares, porque hay algunas células que no tienen mitocondrias, ¿no? Un ejemplo. Traigo un ejemplo. La neurona no tiene mitocondrias, Dios mío, ya se acabó la ¿Los eritrocitos tienen o no tienen? Ahora, en la curva de demanda energética se lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿qué pasa si no hay mitocondrias o estas pierden cierta función? O sea, ¿qué pasa si estas colapsan? ¿Qué sistema van a empezar a...? Sistema Bacán, nervioso. ¿Qué más? Muscular. Cardíaco puede ser, sí, claro. Cardiovascular, muscular. proteína. Obviamente todo pasa factura, ¿no? Todo. Pero ¿cuál es más? Sistema nervioso. Nervioso. Sistema nervioso. La sangre no pasa tanta factura ahí. Me dio el mundo ahí, que existe mucho. Mucho borracho. Mucho. Ya, ahora, si la membrana íntegra de la mitocondria pierde su gradiente electroquímico, los tejidos que van a pasar a la básicamente es el sistema nervioso, el nivel neuronal, pero también la parte muscular, y eso básicamente porque el gradiente de protones y las ATPasas sintasas en acción van a verse mermadas y van a verse reducidas. Esto nos explica ciertas enfermedades, o bueno, en realidad ciertas interacciones. Vamos a decir que las membranas no tienen mitocondria. En una condición fisiológica, las mitocondrias que van a estar de esa forma pueden estar alteradas, por ejemplo, en el Alzheimer, que es una teoría de la fisiopatología del Alzheimer, porque no se explica del todo de esa forma. Que pueden estar alteradas y simplemente el proceso de sinapsis o la parte de cómo va a haber relación a nivel de la despolarización no es adecuada. Es una parte de cómo tratar de explicar esa enfermedad porque no hay ahorita una explicación como tal precisa. Pero lo que yo quiero que se llegue a entender es que básicamente, si bien es cierto, todos los tejidos se verían comprometidos, hay algunos puntuales, principalmente como el tejido cerebral o el sistema nervioso en sí. Depende mucho de las mitocondrias, los músculos también, las células cardíacas también. Entonces, basta que la mitocondria colapse, es algo que nosotros vamos a entender. Y básicamente va a colapsar y va a morir, o va a pasar la muerte. Ya, esa es la parte que tienes que comprender por qué es necesario saber que la mitocondria es el motorcito, como mencionaba una de las compañeras, ¿no? En su momento. Pero anatómicamente doble membrana, y ahora veremos la parte de qué sucede con esa dinámica mitocondrial. Así como hablamos mucho de la energía, también tenemos que comprender de que esta mitocondria va a tener una relación directa con la vigilancia de la estructura continua. ¿Por qué? Porque así como ustedes lo han mencionado, de que esto antes podía ser una bacteria probablemente, así como también va a generar energía, va a ser casi autónoma en muchos de estos espacios, así como es autónoma, también se puede ella misma autolesionar o prácticamente hacer una mitofagia. Eso empieza porque puede haber una fusión mitocondrial, va a haber una fisión mitocondrial. La fusión mitocondrial diluye el daño celular y recupera las organelas parcialmente lesionadas mediante intercambio de contenido matricial. Pero la fisión mitocondrial lo que va a hacer es separar los componentes deteriorados y permite la segregación de las mitocondrias. Pero eso es como cuando le das una oportunidad, ¿no? Entonces como que aún puede ser, aún puede funcionar. Pero tranquilo. Pero cuando ya no funciona, muere. Ya, entonces ¿qué pasa? Se eliminan mitocondrias disfuncionales mediante autofagia dirigida, prohibiendo la acumulación de daño oxidativo. A eso le conocen como mitofagia selectiva. Me parece que la pantalla está medio como que ya rosada. Yo me estaba preocupando, me estaba Somos todos. Ya, pero para acabar, porque ya no falta mucho. Entonces, fusión, fisión, diluye, separa, pero la mitofagia simplemente ya ahí queda, acá, muere. Bromita, fantasías que van a... Pero eso es sencillo como concepto, tú tienes que entender así.
para acá. La mitofagia. Eventualmente nosotros tenemos una mitocondria. Podemos pasar por la parte de fusión, fisión, como podemos ver. Pero también se puede como que autolesionar para que simplemente ya no siga porque nos va a dar información incorrecta en adelante o no nos va a servir. En algunas infecciones, la disfunción mitocondrial, o sea, tiene una mitocondria normal, puede haber una disfunción mitocondrial, tanto por fusión o por fisión, la podría recuperar y la mitocondria podría seguir todo su curso, pero en algunos casos no. Y esa mitocondria va a pasar a una autofagia. Esta autofagia toma un nombre más rimbombante y se llama mitofagia. Desaparece esta mitocondria anómala o prácticamente una que no debería tener sentido de ser. A nivel de la parte mitocondrial, nosotros tenemos que entender que es un nombre global, grandes procesos, porque va a ser un centro de convergencia metabólica. Ciclo de Krebs. ¿Dónde está el ciclo de Krebs? ¿Y qué se da en la cresta mitocondrial? Sobrevivencia oxidativa. Y el transporte de ¿qué se da en el citosol? ¿Qué se da en el citosol? Colísis. Ya, también. Y entonces va a haber una reoxidación de ácidos grasos también en esta parte de la mitocondria, metabolismo de aminoácidos, reacción anaerótica, que básicamente va a estar con la reposición intermediaria del ciclo, como la fisiobioquímica, y la estereogénesis inicial. Todo eso que hablaba acá y en la diapositiva pasada básicamente es la aplicación o ver qué más puede pasar en la mitocondria. O sea, porque si yo le digo mitocondria, guión, energía, es una clase de pregunta, donde usted tiene que relacionar a dónde está llegando. Ya, en el libro, vos vas a hacer el grafiquito y lo recuerdas. La mitocondria tiene una plataforma de señales. Ya no falta mucho, mira, faltan 6 diapositivas. ¿Verdad? Vamos a tener 4 grandes grupos de la mitocondria como plataforma de señalización. Silencio, regulación de calcio, control de apoptosis, adaptación metabólica y estado redocelular. Cuando hablamos de redos es lo que les preguntaba en su momento con la parte de ROS, con la generación controlada de especies de reactivas de oxígeno. Estas están muy ligadas a un montón de patologías. La regulación de calcio como centro de microdominios de calcio que publican actividad enzimática, la control de apoptosis con la parte de citocromo C. Pero, la anterior se ha pasado de acá. Esta está un poquito más abajo, pero esa debería de ir con esa gráfica. Cuando nosotros hablamos de la mitocondria como plataforma de señalización celular, hablamos también de la parte de control de apoptosis. O sea, ¿qué sucede? Va a haber una liberación de citocromo C que va a activar una cascada de caspasas para una muerte programada. En español, ¿qué quiere decir? Mira, acá, el toque nomás. Hay ciertas enfermedades, como por ejemplo Salmonella y Legionella, que la Salmonella sí está tranquila y va a venir un macrófago que lo va a tratar de beber. Esa Salmonella, una vez que ingresa al macrófago, esa va a tener una proteína exclusiva que va a tener una relación con el cobre como tal, que no va a permitir que lo pueda analizar o prácticamente pueda como que degradarla como tal. Y va a tener un espacio o va a tener una forma de desarrollar un efecto de esquivar a esta parte de la apoptosis, gráficamente, porque ha podido evitar eso. Ahora, ¿cómo sucede? ¿O qué ha pasado? ¿O cuál es el medio del asunto? Porque esta es una gráfica muy sencilla. Aquí no está ocurriendo la apoptosis que debería de ocurrir. ¿Qué sucede? Eventualmente en una célula viable hay una señal de supervivencia, por ejemplo un factor de crecimiento. ¿Y qué pasa? Una vez que conecta con su receptor, ligan todo lo que hemos hablado hace 2 clases, va a interactuar, va a generar una serie de reacciones para que el nivel de la mitocondria y el nivel de las proteínas que tenemos a nivel de la membrana en este espacio, va a haber una producción de proteínas antiapoptóticas, BCL2, BCLX1, ya, eso no es necesario que se memoricen. Pero cuando tienes esta producción de proteínas antiapoptóticas, lo que nosotros vamos a tener es que no va a salir ese citocromo C. Como no sale ese citocromo C, supervivencia celular. Este espacio, de manera similar, se desarrolla acá. Pero debería de pasar lo contrario porque la salmonella es subpatógena. ¿Qué sucede? ¿Cuánto se esta apoptosis? En lugar de que sea una célula viable, va a haber una apoptosis. ¿Dónde? Porque no va a entrar la señal de supervivencia
Por ende, puede haber una lesión de ADN o por una irradiación o por una proteína mal plegada. Y vamos a tener una activación de sensores. Dile que en 5 minutos salimos. ¿No? Cuando tenemos esta activación de sensores, lo que nosotros vamos a tener es ya no tener la producción de proteínas antiapoptóticas, sino lo que vamos a hacer es vamos a generar antagonismos del BCL2, del BCLX1, y lo que nosotros vamos a tener es vamos a activar los canales de VAX y VAC. Cuando sucede esto, se libera el citocromo C. Como se libera el citocromo C, en español, lo que va a pasar es que activamos las caspasas, por ende, va a haber una muerte programada. Esto es lo normal, esto es lo que tú tienes que entender como mitocondria, dónde va a entrar. Pero para que tú entiendas más adelante en infecto de por qué la salmonela no termina siguiendo toda esa parte de la apoptosis, porque va a haber un proceso acá. Entonces, cuando tú te hables de por qué la salmonela sigue sobreviviendo, qué es lo que está sucediendo, tú no puedes relacionarlo de manera directa a memorizarlo, sino más bien lo que tú tienes que hacer es entender por qué se da ese espacio, y para que tú puedas entender por qué se da ese espacio, tienes que comprender también esa parte de fisiología. Y ahí dirás, bueno, creo que en el primer año había un loquito que explicaba que las caspasas del citocromo C tienen que ver con las mitocondrias, y más o menos tiene relación directa. Ahora, cuando la mitocondria falla, y esto lo que nos va a dar, claro, lo que nos va a dar es que básicamente, por ejemplo, de acuerdo al tipo de células, al tipo de tejido que estamos hablando, podemos ver miopatías cuando hay fatiga extrema, debilidad muscular, neuropatías cuando hay una degeneración axonal, infertilidad, disfunción de gametos, cardiomiopatías a nivel de corazón, diabetes mitocondrial por el fallo de las células beta pancreáticas, y esa es la relevancia que nosotros vamos a poder entender. Es una relevancia obstétrica. Wow. No, espera. Retículo endoplasmático, control proteico. No, es chévere. O sea, tu clase de pre se acaba en ese título, ¿no? Retículo endoplasmático rugoso, síntesis y control de calidad proteica. Pero tú tienes que entender de que cuando el retículo endoplasmático rugoso va a procesar cada una de esas proteínas, tiene su razón de ser, tiene una importancia, que básicamente son proteínas secretadas de membrana mediante un sistema de control de calidad. Este control de calidad para que la proteína salga así hecha y derecha y no pueda como que alterar la conformación de la célula, depende de esos 4 procesos. Partículas de reconocimiento, para que pueda haber un buen reconocimiento secuencial de señales. Translocación, si hay algún canal proteico que puede permitir entrada contradiccional de la cadena polipeptídica, las famosas chaperonas, y también la de las proteínas disulfidas isomerasas, que estas proteínas disulfidas isomerasas básicamente van a formar y reorganizar puentes de sulfuro para la estabilización, recordando que muchas de estas proteínas tienen puentes de sulfuro como medio único de conexión, bueno, uno de los más numerosos. Si nosotros entendemos estos 4 como los grandes procesos que nos van a hacer los puntos de corte para ver si una proteína está buena o está mala, recién podemos decir que el retículo endoplasmático rugoso nos va a dar un control de calidad proteico. ¿Qué sucede cuando realmente no hay un control de calidad proteico, como podemos ver? Cuando hay una proteína mal plegada o hay algún espacio anormal en ese tipo de proteínas, es fácil decir, bueno, si está mal plegada o hay una mala conformación de proteínas, es enfermedad. Se ve bastante en patología, se ve bastante en fibrosis quística. Cuando ven cómo se plega mal ciertas proteínas y cómo algunos canales están alterados, y por ende no hay una buena reacción que se pueda ver a nivel netamente celular, a nivel del sistema respiratorio, principalmente en los pulmones. Ya no vamos a andar ahorita en eso porque no es materia de curso y ya no nos da tiempo para la curiosidad, pero lo único que yo les quisiera decir es, en este tipo de enfermedades, cuando hay un desequilibrio a nivel de los fluidos, básicamente se da porque los canales están mal. ¿Y esos canales de dónde han venido? Porque son proteínas, han venido de este espacio, que ha habido un mal control de calidad, que es lo que he tratado de hablar en estos últimos 2 minutos. Retículo endoplasmático liso, síntesis lipídica y detoxificación, ya eso es en la prueba, ¿no? Pero lo que tú tienes que entender es que va a haber una homocistosis de calcio por medio de la detoxificación hepática y una biosíntesis lipídica que nos sirve entender a nivel laminar, a nivel de cuando ustedes vean la parte de patología. Cuando ustedes llevan patología, porque el otro día cuando tuvieron la parte de su lectura de diseño curricular, yo les dije, pregunten cómo va a ser anatomía para que más o menos metan presión y puedan saber dónde van a ver en el campo clínico. Pero en patología lo que ustedes tienen que tratar de reclamar siempre es tener buenas láminas para que entiendan dónde se da lo normal, o sea, para que ustedes puedan entender en qué parte de la lámina está lo patológico.
Y por ejemplo, este espacio de la síntesis lipídica y de detoxificación se explica porque en el ciclo de 150 básicamente, cuando hay alguna alteración o esta es la relevancia farmacológica de por qué básicamente este citocromo nos va a permitir, o este sistema, perdón, de 150 nos va a permitir entender mucho de esos fármacos. Ya no da tiempo de esa farmacológica. Pero rizomas, sus grandes funciones, detoxificación de ácidos grasos muy largos, detoxificación de peróxido de hidrógeno, síntesis de plasmalógenos, metabolismo de purinas. Si les da tiempo, vean la curiosidad de cómo es el peróxido de hidrógeno, los peroxisomas, la catalasa y cómo lo vemos en el agua oxigenada. Puede haber una preguntita por ahí. No. Pero como espacio o... Eso llorando. Ya, pero el de acá, simple, hacia acá la clase, ¿no? Es que esto es al final lo que tú vas a recordar de acá 3, 4 años como concepto directo. Y es probablemente lo que yo también recordaba como que cuando yo estaba para acabar la carrera. Porque todo lo anterior vas a tener recontra fresco y se te va a quedar como tal patología, tal enfermedad ya. Entonces, mi curso es básicamente entender de que cuando tú agarres un libro de fisiología, no sientas que no entiendes las palabras. Sino lo que yo quiero que tú entiendas es que eso ya sea un diálogo común, sean palabras que tú ya lo has memorizado, ya lo has entendido, ya lo has comprendido o ya lo has usado a partir de acá. Núcleo, información genética, control transcripcional, retículo endoplasmático rugoso, síntesis y plegamiento proteico, mitocondria, generación de ATP y señalización, Golgi, procesamiento y clasificación molecular, endosomas, distribución y regulación de señales, que es lo que hemos oprimido porque ya no del tiempo, lisosomas, degradación y reciclaje. Entonces, si una organela falla, ¿qué sistema fisiológico compromete primero y por qué? Muscular. Uno de esos es el nervioso. Otro. Muscular. Va a depender, bueno, depende del tipo celular cuando nosotros nos vamos a ver involucrados. Por ejemplo, si hablamos inmediatamente de neuronas, los neuronocitos van a colapsar por fallo de la mitocondria. Si nosotros hablamos de páncreas y glándulas, van a sufrir por un estrés en el retículo endoplasmático rugoso. Y si nosotros hablamos de macrófagos y células inmunes, básicamente puede ser por una difusión en el lisosoma. Todo tiene una relación inmediata. No vean el curso como entender solo la mitocondria, membrana doble, o bueno, doble membrana, 70S en algún espacio, sino traten de ampliar su mente. Si no hay ninguna duda en este momento, muchas gracias. Estas son las dos referencias de grado.